Correcto, correcto, sí, sí. Vamos a hablar un poquito de cómo ha afectado toda esta moda o fiebre de inteligencia artificial a las bolsas y cómo a veces una noticia mala o una noticia buena económica puede ser mala a corto plazo para las bolsas. Sí, 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 sí. Venga, pues empezamos si quieres por el principio, por eso de la inteligencia artificial aplicada a la bolsa. Más que aplicada a la bolsa es que también hay sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es valorar pues múltiples aspectos de la empresa. Desde cómo, para que te hagas una idea, la potencia que tiene esta y a ver si me voy a quedar en el paro o no. Hay casas de análisis que leen informes de analistas y no solo leen que ese analista dice que tal empresa irá bien, sino que leen el tono con el que lo dice o cómo va variando el tono. Imagínate que hace 6 meses dijera esta empresa, lo hago muy exagerado, esta empresa es un tiro. 3 meses después, no, es una buena empresa. Y 3 meses, y en el último es, bueno, es una empresa que no está mal, ¿no? No son tan así los informes, ni mucho menos, pero sí que interpreta un poquito la tonalidad con lo que se dice. Meten muchas variables y cuando otras veces ha pasado esto, ¿qué puede pasar? Se monitoriza el sentimiento de los inversores también, sobre todo de los pequeños inversores, o la diferencia entre el sentimiento pequeño inversor y de inversor grande, que normalmente cuando el pequeño inversor está asustado, la bolsa sube. ¿Por qué? Porque le ha vendido acciones al grande que se aprovecha de las caídas. Es decir, tiene una aplicación importante cara a lo que es la inversión directa en bolsa, pero también tiene una influencia muy directa a cómo nos podemos beneficiar los inversores de esta inteligencia artificial, porque muchas empresas que cotizan en bolsa tienen relación con esta inteligencia artificial. Y hay 2 casos que han pasado en las últimas semanas bastante llamativos. Uno es el de Alphabet, Google, que presentó su robot competencia del famoso chat GPT. Sabéis, ¿no? Este chat que tú le preguntas y te contesta y te recontesta no en base a lo que encuentra, sino en base a una inteligencia artificial. Pues Google hizo una presentación oficial de su robot, de su equivalente, y me preguntaron algo sobre la primera fotografía tomada en la Luna o algo así. Ahora no recuerdo muy bien cuál era la pregunta y se equivocó. ¿Esto qué provocó? Caídas en la cotización de Google, de Alphabet, de máximos de hace 2 semanas ahora de en torno a un 15%, mientras el resto de tecnológicas suben. Es decir, un impacto, pues el mercado ha castigado que no tenga tan desarrollado como Microsoft su inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial para estas empresas va a ser brutal, va a ser una fuente de ingresos brutal. A día de hoy todavía no es principal, que por eso yo creo que, por ejemplo, y seguramente si no lo hacemos, pues estaremos cerca de hacer una compra de Google aprovechando estas caídas. A día de hoy todavía no es muy relevante en sus cuentas, pero sí que lo irá siendo cada vez más. ¿Por qué? Porque imagínate que Google pierda todo lo de su buscador. Es decir, tú ahora, la mayoría no vamos a Google. De aquí a poco iremos a un chat de inteligencia artificial y Google puede perder mucho terreno en esto, aunque Google tampoco es solo el buscador, ni mucho menos. Google tiene mucho negocio más, pero realmente va a ser muy, muy importante. Y la otra empresa que ha llamado mucho la atención en este tema es Nvidia. Es un fabricante de microchips. Seguramente vuestro ordenador tendrá un logo de Nvidia, vuestra videoconsola. Y lo que ha hecho Nvidia es presentar unos resultados increíbles. Es un sector, el de los microchips, que a veces hemos hablado como uno de los sectores con más potencial. Pero lo que se está dedicando ahora Nvidia mucho es al tema de la inteligencia artificial. Dijo que le iba a destinar muchos recursos, le está yendo bien. Está haciendo acuerdos con grandes empresas y grandes corporaciones públicas, y la acción de Nvidia pues subió ayer un 13-14%, no recuerdo a cuánto cerró, pero en torno a esos precios. Ahora, de todas formas, ahora te confirmo,
pero iba en torno al 13, 14, dependiendo del momento. Un 14,02 cerró ayer. Por lo tanto, se está viendo que esta inteligencia artificial, que nos puede dejar sin trabajo a muchos o nos puede dejar sin una parte de trabajo a muchos, sobre todo la gente que no dé un valor añadido a esa inteligencia artificial, pues puede ser arriesgado en algunos trabajos, pero tiene sus repercusiones en los mercados financieros, en la economía mundial. Por ejemplo, Nvidia está en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, para que te hagas una idea de la importancia de este tipo de empresas a día de hoy ya, no solo para el inversor en bolsa, no solo para el que usa microchips, sino a nivel incluso te diría que geopolítico, pues va a ser muy importante la inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia artificial y los materiales que se necesitan para desarrollarla. Bueno, pues la inteligencia artificial que está en todas partes, desde luego, Luis, y también, por supuesto, en la bolsa, presente también, y más que lo va a estar en el futuro. De ahí a que podamos hacernos ricos gracias a la inteligencia artificial es otra cosa distinta, supongo, ¿no? No, es que la bolsa no está para hacernos ricos. Eso sí que tiene que quedar muy claro. La bolsa sí está para sacar un rendimiento a los ahorros, evidentemente. Quien invierta durante 30, 35 años un poquito cada mes o haga una inversión y no la toque de aquí a 30 años, evidentemente eso se le habrá multiplicado por 3, por 4, que claro, que según qué cantidades, hostia, pues te da una jubilación más que digna. Pero de ahí a hacernos ricos con la bolsa, no lo tenemos que pretender, ¿eh? La bolsa es para que te genere rendimiento, para que en largo plazo pues te permita una jubilación interesante, para que te permita una compra de una vivienda, para que te permita años sabáticos, para estas cosas sí que está. Pero ni mucho menos para hacernos ricos, porque comprar Nvidia en el mínimo, pues sí, se pueden multiplicar por 5 con los años, con 6, por 10 se puede multiplicar, pero no podemos tener solo Nvidia, porque imagínate que mañana desaparezca porque ha vendido chips a China que lo tenía prohibido y la multa que le pone el gobierno de Estados Unidos es superior a su patrimonio y cierra. O que vengan empresas mejores y vendan chips mejores que él, y sea como Nokia, como Kodak, empresas que eran muy potentes hace años y que hoy no lo son. Por lo tanto, una cartera tiene que estar bien diversificada, y una cartera bien diversificada nos va a garantizar ese 8, 9, 10% anualizado a 30 años, a 20 años, pero también nos va a garantizar que no vamos a ser millonarios con ellas, porque pegaremos algún pelotazo, pero no será en todo. Bueno, decíamos antes, noticias macroeconómicas, esto me lo has escrito tú, ¿eh? Buenas que son malas. Es curioso, el mercado a corto plazo es muy irracional. El mercado a corto plazo se mueve por impulsos, el mercado a corto plazo es muchas personas dando señales, o máquinas también, pero bueno, programadas por personas o con la inteligencia artificial todavía no muy desarrollada, y es todavía muy humana esa inteligencia, que pues operamos por impulsos en muchas ocasiones, y el corto plazo pues las cosas nos dan miedo, euforia. ¿Qué ha pasado esta semana? Que ha habido datos macroeconómicos muy buenos, ha habido datos de ISM es un indicador adelantado, son encuestas a empresarios, son indicadores que nos permiten prever cómo irá el futuro económico, y ha sido buenísimo. O sea, los datos tanto en Europa como en Estados Unidos han sido brutales, con datos también de paro bastante buenos en Estados Unidos. ¿Que eso qué ha provocado? Pues tú dirías, hostia, pues ha provocado que si los datos económicos son buenos, van a vender más, van a valer más, por lo tanto, pues la bolsa habrá subido, ¿verdad? Pues esta semana la bolsa ha bajado por culpa de estos datos. ¿Por qué? Por esa irracionalidad. ¿Que ha interpretado el mercado a corto plazo, que ya se dará cuenta que no? Ha interpretado que esos buenos datos económicos lo que pueden provocar es que la inflación baje menos, o baje más tarde, o que siga subiendo más tiempo de lo previsto. ¿Por qué? Porque si los datos son buenos es porque hay consumo, porque las empresas pueden seguir subiendo precios, porque la materia prima a subir, operaciones que se hacen a corto plazo. De hecho, además están respaldadas, entre comillas, por unos discursos o unas intervenciones públicas que hizo algún banquero central americano, y diciendo que eran partidarios de más subidas de tipos, algo que, sobre todo el que lo dijo, pues se sabía que más o menos diría eso, pero todo eso junto ha dicho el mercado, hostias, cuidado que hemos subido mucho este 2023, a ver si nos hemos pasado.
y la economía, como sigue yendo bien, puede haber más inflación de la que ahora esperábamos que no. Y ha habido ciertos recortes en las bolsas estos días, sobre todo en bolsas americanas, más ligadas a la tecnología, pero bueno, bueno, de hecho la caída de Alphabet que he comentado antes, pues tiene un peso importante en la bolsa americana, es una de las empresas que más pesan dentro del Nasdaq y del S&P 500, pero bueno, es un poquito... No anecdótico, porque está pasando y no es la primera vez ni mucho menos, igual que si los datos malos son positivos porque dicen, hostia, pues subirán menos tipos de interés. Al final, en el corto plazo pasa eso, pero un poquito más a largo plazo, pues se va a ver un poco más ostras, si la economía va bien es bueno, ¿no? Entonces, si las empresas van a vender más. Esa temida recesión puede no llegar nunca, sobre todo en Estados Unidos, bueno, y en Europa. Cada vez hay más casas de análisis que dicen que esa recesión no va a llegar, que esas subidas de tipos de interés y esa subida de inflación pues no está afectando tanto a las familias y a las empresas como podíamos prever. Veremos al final qué pasa, pero bueno, en ese sentido pues el mercado a veces hace cosas raras que ya te digo, Jaime, a largo plazo queda más que compensado y cuando va bien, va bien. Bueno, la última será una pregunta del día, muy difícil y te pido disculpas por adelantado porque seguramente no es tanto de economía como de otro sector, pero yo te pregunto, ¿tú crees, Luis García Langa, que la compra ahora ya sí de Iberia o de Air Europa por parte de Iberia nos puede perjudicar a los usuarios de aviones aquí en los archipiélagos como el nuestro? Todo lo que sea pérdida de competencia es malo para el consumidor. La competencia, el libre mercado es muy bueno para el que sale ganando de ahí, es el consumidor, y más nosotros que desde Mallorca pues volamos mucho con Iberia o con Vueling del grupo o con Air Europa, evidentemente. Aunque se diga que se respetan marcas, etcétera, sí que yo creo que los consumidores evidentemente ganando no vamos a salir, igual que los trabajadores. Cuando hay unas fusiones de este tipo, pues no es buena para trabajadores y consumidores, evidentemente. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras contar esta mañana? Te has cambiado de ubicación, me parece, Luis. A pesar del recortillo de las bolsas, seguimos en un buen año. La renta fija también ha pegado un recortito, pero seguimos en un buen año. Veremos, ya se ha acabado cada aplicación de resultados trimestrales y ahora veremos un cierto impasse y veremos a ver qué pasa. También te digo, Jaime, que las subidas de enero, febrero tampoco son normales, ¿eh? Ha subido un poco mucho y es normal ver ciertos recortes que incluso en años muy buenos de bolsa vemos 3 o 4 recortes de un 10%. Este recorte ni siquiera ha llegado a ello. Por lo tanto, pues tranquilidad, paciencia, respetar estrategias y a ver si vemos un buen 2023 en bolsa, y parece que en economía pues a lo mejor no sea tan malo como parecía.